Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy Edwin Ramos, docente de la Unidad Educativa 12 de febrero, estudiante del sexto ciclo de la UNAE. Vamos a realizar una propuesta paso a paso considerando lo planteado en el caso 3 y el texto de Limón y Carretero. Esto es la actividad asistida 3.2 para la asignatura de lenguas. Las ideas previas son construcciones elaboradas para dar explicación a los conocimientos científicos y fenómenos naturales y son muy útiles para conocer el punto de partida de una clase en nuestros estudiantes. Esto lo dice Pozo y Carretero en 1992. Los conocimientos existentes en la memoria de ellos, es decir, todos los estudiantes, generados en base a la experiencia y utilizados para dar respuesta a las preguntas planteadas al inicio de una clase, a esto se les denomina conocimientos previos y va relacionado con el aprendizaje significativo. Esto es Gómez 2009. A continuación, deseo presentar una clase de conocimientos previos en donde vamos a enfatizar el momento al inicio de la clase, la exploración de los conocimientos de los estudiantes. Con una lluvia de ideas, este tema es el calentamiento global. Las causas y los efectos, ¿no? Con una lluvia de ideas comentamos sobre las lluvias en la zona, porque nosotros vivimos en una zona que se llueve con frecuencia y bastante. Y vamos a comentar sobre la lluvia de la zona y la crecida del río Palora. Las inundaciones que dañaron algunos pueblos de la ribera. Esto propicia que los estudiantes conversen y cuenten su experiencia y cómo afectó este fenómeno a sus vecinos y familiares. Luego vamos a observar un video del Nevado de los Altares, que está entre la frontera de Pastaza y Tungurahua, el antes y el después, y a partir de ello se plantean preguntas. ¿Cómo era antes de este nevado? ¿Qué le ha ocurrido? ¿A qué crees que se debe? ¿Qué efectos o consecuencias trae para el pueblo? ¿Qué podríamos hacer para que no se siga deteriorando? Las respuestas de estos saberes previos se recogen en un papelote y luego al final se contrastan con todo. Hasta aquí sería todo esto en cuanto se refiere a conocimientos previos, pero la clase como continúa, ¿no? Voy a dar un poco más y luego de los conocimientos previos, pues la clase en sí. Se les pide que saquen el texto de Ciencias Naturales y lean la página 88 y 89. Observen la imagen del texto, luego se pregunta qué observan en la imagen, qué crees que ha ocurrido, qué relación tiene con el título del calentamiento global, a qué se debe esta situación, qué efectos traerá para nuestro planeta. Todas las respuestas se registran en el papelote de saberes previos y los estudiantes realizan una lectura individual para luego pasarlo a una lectura colectiva. En la lectura colectiva se va leyendo párrafo por párrafo y se genera preguntas. ¿Cómo es la temperatura en un invernadero? ¿Cómo afectan la vida de las plantas las alteraciones del clima por el calentamiento global? ¿Cuáles son las características del calentamiento global? ¿Cómo se origina? ¿Qué consecuencias trae para la vida el calentamiento global? Se entabla un diálogo con ellos y se les pide que subrayen las ideas que respondan a sus preguntas planteadas y los escriban al costado del párrafo. Luego se les solicita que parafraseen cada párrafo ayudándose con preguntas de qué nos habla este párrafo, cómo entiende este párrafo, qué nos dice. Se les pide que lo trabajen en pares y escriban en su cuaderno. Después de la lectura, los estudiantes se organizan en grupos, elaboran un organizador gráfico en un papelote de las causas y efectos del calentamiento global. Presentan su trabajo en plenaria, el grupo, clase y contrastan con sus respuestas iniciales. Luego se cierra la clase. Para el cierre de clase vamos a hacer con algunas ideas fuerza o conclusiones. Finalmente, en su diario de aprendizaje responden preguntas como ¿qué aprendimos hoy? ¿Cómo lo aprendiste? ¿Con qué dificultades te encontraste? ¿En qué te ayudó lo aprendido? ¿Cómo lo aplicarías en tu vida diaria? Para los aprendizajes de extensión se les pide que busquen fotos de la parroquia El Triunfo. Esto es muy importante y en la conclusión, donde que buscan fotos por internet y que establezcan relaciones, las causas y efectos de algún hecho ocurrido. Por ejemplo, fotos de acumulación de basura, fotos de las enfermedades que ha traído esto, fotos de que la contaminación del camino hacia la cascada, fotos de la contaminación del río también que está al lado de la parroquia y de todos los ríos que ellos conocen. Esto sería como punto final. Un saludo a todos, un abrazo y buena suerte. Adiós.